ese favor y suscríbase también gratis en nuestro canal de YouTube. El canal es Sin Censura Media. México grita un basta ya a la violencia contra los periodistas, publica el periódico El País, uno de los más importantes del mundo desde España. El gremio reclama que se ponga freno a la impunidad y algunos medios pararán el día de hoy. La violencia contra los periodistas en México alcanza una velocidad vertiginosa. En solo 48 horas, un grupo de 7 reporteros fue retenido en Guerrero por criminales. Ayer lunes, Javier Valdés, uno de los mayores especialistas sobre el narcotráfico, fue asesinado en Sinaloa, y la subdirectora de un diario en Jalisco fue víctima de un atentado en el que murió su hijo. La señora está entre la vida y la muerte, está delicada. Los periodistas se han convertido en protagonistas de la nota roja en un país que ve con preocupación el repunte de los homicidios. El homicidio de Javier Valdés, el sexto periodista asesinado en lo que va de 2017, despertó en las redes sociales una reacción importante, sobre todo del gremio. El crimen ha movido a algunos medios a la acción. El diario digital Animal Político hará un paro de labores el día de hoy. Queremos protestar por la impunidad en estos asesinatos y exigir que las autoridades actúen. No más mensajes de condena, exigimos resultados. En México se mata periodistas porque se puede, porque no pasa nada, informó el portal en sus redes sociales. La revista Nexos, la publicación del escritor e historiador Héctor Aguilar Camín, también se ha sumado a esta iniciativa nacida de los nulos resultados que ha dado el gobierno. Ningún sospechoso relacionado a los 6 crímenes de periodistas ha sido detenido. A esta protesta llamada Un Día Sin Periódicos se ha sumado también Noroeste, Vice, Cultura Colectiva News, Luces del Siglo, Lado B, Zona Franca, Proyecto Puente, Caja Negra, Horizontal, El Siglo de Durango, Tercera Vía, El Popular de Puebla y Contraseña. Este martes aparecerá un desplegado en los diarios Reforma y La Jornada, la casa editorial de Valdés, firmado por varios colegas del periodista asesinado. Y precisamente entre los periodistas que están hablando de esto que es insostenible, en medio de este luto que cubre y que embarga al gremio periodístico, saludo a Genaro Villamil, otro hombre con crítica punzante en nuestro México lindo y herido. Genaro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás ante esta situación contra los periodistas? Un hombre galardonado, respetado, admirado como Javier Valdés, asesinado a plena luz del día, y parece que no pasa nada en México. Mataron a uno de los grandes, Vicente, uno de los grandes periodistas que hizo en Río 12 y como corresponsal de La Jornada uno de los mejores trabajos para describir no solamente el horror que estaba viviendo y que está viviendo Sinaloa, sino ir más allá de esta enfermedad brutal que ha sido la violencia estúpida del gobierno mexicano contra los cárteles y de los cárteles contra la población. A final de cuentas, gobierno y cárteles parecen ser lo mismo en este país, ¿no? Sí. Pues ayer andaba muy indignado, hoy ando triste, pero bueno, aquí seguimos. Tú eres director en internet de HomoZap, en las redes sociales, y colaborador de Proceso. Ustedes también han estado bajo ataque, bajo amenazas. A nuestra gente parece que no le queda claro lo riesgoso que es decir la verdad en un país como México, Genaro. Lo riesgoso es que no hay Estado, Vicente, es decir, no hay una frontera en donde tú puedas decir aquí empiezan los narcos y aquí empieza la autoridad que va a resolver y me va a proteger de los narcos, o del crimen organizado, o de las bandas de las mafias de huachicoleros o de azucareros, como le pasó a Monluy. Lo que está sucediendo es eso, es decir, la ola de asesinatos a periodistas nos está demostrando que no hay Estado en México que pueda frenar o resolver, aunque sea uno de los 45 casos de periodistas asesinados ya en este gobierno, en este sexenio de Peña Nieto. Y si abrimos el foco desde Vicente Fox, o sea, desde el 2000 a la fecha, son 126 periodistas asesinados y numerosísimos periodistas amenazados, secuestrados
intimidados, desplazados. Es realmente un, yo lo dije ayer en una transmisión de Periscope y en Facebook, o sea, es un periodicidio lo que estamos viviendo, es decir, un asesinato sistemático a todos aquellos informadores que rompan el pacto de silencio, ¿no? Y el presidente Peña Nieto atina apenas a decir que es indignante el asesinato de Javier Valdez. Para muchos, sin palabras, es vergonzoso que salga a decir esas cosas el presidente. Peña Nieto está demostrando lo que es un tipo incapaz, un ser que nunca entendió para qué ser presidente. A lo mejor piensa que ser presidente es enriquecerse nada más, ¿no? A lo mejor piensa que ser presidente es estar girando instrucciones, como lo dijo ayer en su cuenta de Twitter. Giré instrucciones a la PGR y a la FEADLE para que asesoren a la Fiscalía de Sinaloa. Lo que él no está entendiendo es que se le está derrumbando el país en las manos. Lo que él no está dispuesto a hacer es, y no lo será ya nunca, un político a la altura de la tragedia. Es más bien pues un pobre diablo, ¿no? Decía Javier Valdez, y aquí lo recordamos en una de las últimas entrevistas que nos concedió para Sin Censura, en medio de la censura, en medio del silencio, hay que gritar, aunque cueste la vida, Genaro. Así es, o sea, también hay que señalar que esto es parte del oficio. No somos solamente los periodistas las víctimas. Este país está viviendo realmente una guerra civil no declarada de manera clara. Hay muchísima gente que está siendo afectada por la violencia, muchísimas familias, más de 27,000 desaparecidos. Y no podemos callar, no podemos dejar de contar la historia, no debemos nunca ser intimidados por este mensaje de violencia, ¿no? Al final de cuentas, lo que hay que hacer es no bajar la guardia, ¿no? No importa quién lo mandó matar, pero queda claro, a ti te queda claro, a mí me queda claro que es por la labor periodística. El móvil no es un robo, es la labor periodística de Javier Valdez, uno de los grandes, tú lo señalas así y comparto esa visión, lo que provoca su muerte, lo que lleva a que sea asesinado ayer. Absolutamente, o sea, en el caso de Javier Valdez, en el caso de Miroslava Bridge, en el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, en el caso de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, los jóvenes asesinados de una manera brutal aquí en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, es evidente que se trata de su trabajo periodístico y en la mayoría de los casos, yo diría que en un 95%, pues se trata de su labor como informadores, ¿no? Por el método con el que fueron asesinados, por la manera y el mensaje que están enviando pues los grupos mafiosos vinculados al gobierno, ¿no? Y ahora, Genaro, dices tú, mataron a un grande. Alguien que sabía de que hay políticos entenados, hay hijos del narco, alguien que sabía el teje y maneje del narcotráfico porque estaba en la mata ahí en Sinaloa. Y ahora, ¿ante qué estamos? Afortunadamente, no sé si decir afortunadamente, pero rescatable que medios alrededor del mundo reportan porque se trataba de Javier Valdez, pero ahora, ¿ante qué están ustedes ahí? ¿Y ante qué estamos nosotros tratando de informar desde nuestra trinchera? ¿Ante qué estamos, Genaro, desde tu perspectiva? Insisto, yo creo que no hay que bajar la guardia, Vicente, es decir, no dejar de informar, no dejar de decir lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Quizá de una manera distinta en términos de protección a la vida y a las familias de los reporteros, ¿no? Porque muchos de los ataques son y a veces son invisibles, no se captan, no se denuncian, pero tienen que ver con pues atacar a los afectos o a las personas o a los puntos débiles de muchos periodistas, ¿no? Sobre todo de mujeres y de varones periodistas, ¿no? Genaro, Entonces, lo que hay que seguir es seguir, ¿no? Para cerrar, en esa entrevista que presentamos hace rato de Javier Valdez aquí en Sin Censura, decía, a mí lo que me duele, más allá de las amenazas de narcos, más allá de las amenazas de los políticos corruptos, más allá de vivir en un fuego cruzado o de sobrevivir en un fuego cruzado, es
una ciudadanía valemadrista, una ciudadanía falta de genitales, así me decía Javier Valdés. Nuestra gente parece no entender lo ingrato de esta labor, porque la ciudadanía no levanta la voz, parece no levantar la voz cuando asesinan al mensajero, cuando asesinan al periodista. Así es, porque uno puede caer en esta desesperación. Yo entiendo muy bien las palabras de Javier, entiendo más en el contexto en el que él estaba, en un estado como Tamaulipas, donde hay esta suerte de odio y atracción al mismo tiempo hacia la figura del narcotraficante, ¿no? Esta especie como de mitificación, ¿no? Y lo que también como periodistas tenemos, y es nuestra obligación, es no esperar a que haya una reacción social generalizada. A final de cuentas, nuestra labor es esa, ¿no? Es informar. Yo ayer lo decía también, los periodistas no tendríamos por qué estar hablando de los periodistas asesinados. Los periodistas tendríamos que estar informando de lo que está sucediendo a nivel político, a nivel social. Pero ya esto se volvió parte de pues de esta especie de Guernica mexicano que estamos viviendo, ¿no? ¿Con miedo ahora, Genaro? Mira, uno tiene un entrenamiento. Yo le digo a los colegas, uno lo que tiene también que por obligación hacer es entrenarse para el miedo, es decir, entrenarse para no tener el miedo, para que el miedo no te venza. Por supuesto que siempre tienes temor, miedo, cálculo, pero si te vence el miedo, pues ya ganaron ellos, ¿no? Te mando un abrazo, Genaro, y siempre agradezco tu detalle de contestar las llamadas de este espacio sin censura, y pues en memoria de Javier Valdés, gritemos en medio del silencio. Así es, Vicente, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Genaro Villamil, reportero de la revista Proceso, colaborador de Proceso y fundador de Homo Sapien en las redes sociales. Ustedes lo pueden encontrar en Twitter, muy activo en las redes sociales, Genaro Villamil, un hombre crítico, una lengua punzante, un escritor de los que aplaudimos y que hacen falta